Iniciamos una nueva lección del ferrocarril español dentro del Tratado del Paisaje. Como os hemos dicho, estas son unas charlas, esta es la charla número 8 sobre los ferrocarriles de Castilla y de León. Como os hemos dicho, son charlas divulgativas que pretenden, en cierta manera, que sepáis apreciar en el paisaje las maravillosas líneas que trazó el ferrocarril. Era una geografía muy accidentada la española y el ferrocarril fue realmente una verdadera hazaña. Para el que esté más interesado, os digo que en general estas charlas se apoyan en un libro que es de Francisco Weiss, con W-W-A-I-S, Historia de los ferrocarriles españoles. Es un libro apasionante que cuenta realmente los comienzos y el desarrollo del ferrocarril español. Pues muy bien, pasemos a la charla. Fijaros, como os hemos comentado en otras charlas, el comienzo del ferrocarril español fue en el año 48, el Barcelona-Mataró, una fecha tempranísima. Los empresarios catalanes empezaron a ir a Granollers, hacia la zona de Sabadell, en estos años tan tempranos. En el 51 se había acabado el Madrid-Aranjuez y el marqués de Salamanca, el empresario Salamanca, el que había construido el barrio de Salamanca de Madrid, se atreve a crear con capital francés de los Rothschild una compañía MZA, Madrid-Zaragoza-Alicante, que plantea esta asombrosa línea. Fijaros que es la primera línea, en el año 58, que se une Madrid con una gran capital española. El futuro Marqués del Campo había iniciado también muy temprano en Valencia sus ferrocarriles, pero en cierta manera MZA le truncó las expectativas que tenía de un gran ferrocarril valenciano. Pero fijaros, en el año 59 ha llegado ya a Valencia a enlazar con este ferrocarril. Y aquí es muy importante que veamos cómo Bilbao había intentado ya un ferrocarril. En el año 60 empieza un ferrocarril hacia Zaragoza. Pamplona y Zaragoza habían empezado el ferrocarril hacia Barcelona y también había empezado MZA en el 59 el ferrocarril Madrid-Zaragoza. Frente a todas estas compañías teníamos también el ferrocarril de Langreo muy temprano, fijaros, año 52. Lisboa había empezado ya en el 59, tomando ya la línea del Tajo, al sur del Tajo, y la Compañía Norte, con capital francés de Pereire, los judíos, ambos eran familias judías, los Rothschild de MZA y los Pereire de la gran línea se llamó Línea Imperial, que va a ser luego la Compañía de Ferrocarriles del Norte, en clara competencia las dos, luego lo veremos con MZA, empieza ya la línea desde Valladolid, la línea Madrid-Irún, que va a ser muy importante para Castilla, porque desde Valladolid va a empezar y va en el año 56 empieza ya a construirse en las dos direcciones. Y ahí ahora veremos que hay mucha discusión, ahora lo veremos en por dónde tenía que ir esta línea, que va a ser la primera línea castellana. Entonces, como vemos, no es el capital castellano, como podía haber pasado en Valencia, en Cataluña, sino que Castilla, en cierta manera, se nutre de líneas nacidas en el exterior. Fijaros que ya en esta fecha, años 70, ya en el 64 se ha acabado la línea Madrid-Irún, que atraviesa todo Castilla. En el 63 empezó la línea hacia Galicia, hacia León-Palencia, que luego se retrasará mucho. Luego veremos cómo Santander logró unirse a esta línea en el año 66. En el 63 ya habían llegado a Zaragoza las líneas desde Madrid. En el 66 se une con las líneas andaluzas, que habían sido también muy tempranas. Estas líneas habían sido el año 59, Córdoba-Sevilla, todas ellas con capital andaluz. Los andaluces habían empezado también muy temprano. Fijaros que ya los portugueses han llegado a Badajoz en el año 63. MZA logrará unir con Ciudad Real en el año 66, comprando una compañía que se había creado aquí. Y fijaros que en cierta manera Castilla se está quedando atrás porque no está logrando, como veis, unir sus capitales, sino que sigue dependiendo de las líneas que van o a Irún o a Galicia, o en cierta manera aquí veremos hacia la frontera portuguesa. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque todas las líneas que están planteándose están naciendo como grandes líneas radiales. A Barcelona, frontera, a Irún, frontera francesa, a Galicia, a Asturias, a Cantabria. Fijaros que todas nacen desde Madrid y parece que atraviesan Castilla como una especie de tierra de nadie, que es cierto que aprovechan mucho a varias capitales castellanas, por ejemplo, a Palencia, a Burgos, a Valladolid, a Ávila, que fue donde se trazó la línea, a León, pero ninguna, como veréis, articula el mundo castellano. Aquí tenemos ya las grandes líneas y fijaros que ya hay líneas, podríamos decir castellanas, pero muy tardías. En el año 96 ya se ha creado esta línea
que va desde Astorga, Zamora, Salamanca y une con Extremadura. Y luego se han unido Salamanca con Medina del Campo, luego lo veremos con más detalle. Es decir, que veis, hay líneas posteriores, la Valladolid-Ariza, la de Segovia, pero ya son líneas que han nacido basándose en las grandes líneas radiales. Fijaros que luego habrá una gran lucha entre esta compañía norte, la de los Pereire, contra MZA. Fijaros que MZA acaba de comprar a los andaluces, la compañía del Marqués de Salamanca, y tiene ya una vocación claramente mediterránea, llega hasta Madrid, domina el Levante, ha logrado comprar esta línea de los ferrocarriles catalanes, y Norte está en lucha con ella. Norte logra comprar esta línea de Pamplona, Zaragoza, Barcelona, que en principio la había iniciado el Marqués de Salamanca. El Marqués de Salamanca contraataca y construye el Valladolid-Ariza, tratando de capturar desde Valladolid todo el grano castellano. Como veis, hay una lucha entre MZA y Norte. Norte acabará comprando la línea de Bilbao, la línea de Pamplona, la línea de Santander, la línea de Asturias, Galicia. Fue una gran compañía que en cierta manera dominó todo el norte de España. Quiso comprar también las líneas que iban hacia Orense, pero no pudo, y al final esto fue otra compañía, que al final fue estatal, la Compañía Nacional de Ferrocarriles del Oeste. Es decir, Castilla se va a dividir al final entre dos grandes compañías, M Norte y la Compañía del Oeste, que era Compañía Nacional. Y quedará para MZA tan solo el tramo Valladolid-Ariza. Entonces, si vemos en un pequeño dibujo, podemos comprobar lo que os he contado. Es decir, que las líneas de Castilla, el primer ferrocarril que atraviesa Castilla, van a hacer primero como unas tentativas muy tempranas. Fijaros, en el año 45 ya la Diputación de Vizcaya solicita la concesión para un ferrocarril que de Bilbao iba a Madrid. Se hablaba ya de pasar por Valladolid, aunque el recorrido más corto hubiera sido Burgos-Aranda, pero se considera que Valladolid podía atrapar todos los núcleos castellanos. Pero fijaros que es una iniciativa de la Diputación de Vizcaya. Luego van a ser, como digo, los Pereire, las compañías francesas, las que van a dominar la Compañía Norte, crear la Compañía Norte, se llamó la línea imperial. Fijaros que esto está explicando cómo en cierta manera son siempre regiones periféricas a Castilla las que están tomando la iniciativa del ferrocarril. ¿Qué pretendía Bilbao? Bilbao pretendía capturar la conexión con Madrid, capturar todo Castilla, porque Bilbao siempre luchó con Santander por ser el puerto de Castilla, y Bilbao quiere conseguirlo. El pobre Bilbao, a pesar de su esfuerzo, se quedó sin ferrocarril, porque la línea con el capital francés optó por ir por Vitoria, que era un tramo mucho más corto. Veréis que ahora, en el futuro, con el AVE ha pasado lo mismo. Bilbao se ha quedado sin un AVE directo en el AVE Madrid-Irún, sino que ha pasado por Vitoria. Es que la historia se repite. Entonces, es curioso, como digo, que no solo nacen de los intereses en principio de Bilbao o luego de los franceses de enlazar con Francia, ¿no?, sino que también esta poderosa línea, que va a ser la que marque Castilla, que va a ser la línea de Irún, que iría desde Madrid, se optó por ir por Ávila, luego Medina del Campo, Valladolid, Venta de Baños, ya muy cercana a Palencia, Burgos, Miranda de Ebro, donde enlaza con las líneas del Ebro, y San Sebastián Irún. Pero fijaros que de aquí de esta compañía van a hacer una línea que va a comprar la línea santanderina, que estaba ya llegando en el año 66, ya logró completarse. Es decir, que esta compañía norte intuye el valor que puede tener aprovechar este ferrocarril que estaban haciendo los santanderinos y llegar al puerto de Santander. Luego, esta línea, que la había iniciado una compañía con intereses, con empresarios asturianos y gallegos, se arruina por el coste enorme de llegar a Galicia y llegar a Asturias, al puerto de Pajares, y la acaba comprando también la Compañía del Norte. Es decir, que Norte se va haciendo cargo, los ferrocarriles castellanos, va poco a poco naciendo de esta gran línea de Madrid-Irún. De aquí van a hacer la que se llama línea Galicia, que es Valencia, León, Astorga, Ponferrada, Lugo, La Coruña. Es decir, que fijaros que en ningún momento se está planteando la propia conexión de Castilla, ¿no? No se plantea nunca un Burgos-León directo, ni un León-Zamora-Salamanca, ni un Salamanca-Ávila, ni un Ávila-Segovia, ni Soria. Castilla está quedando totalmente desvalida. Son líneas grandes, líneas radiales que atienden o al País Vasco,
o a Cantabria, Asturias o Galicia. Son ellas las que están marcando, o a Madrid, las que están marcando el trazado del ferrocarril castellano. Fijaros que en la decisión del ferrocarril hubo muchas opciones. La primera era pasar por Somosierra, que era un paso más suave, para luego o ir directos hacia Burgos-Bilbao o ir hacia Valladolid. Pero muy pronto se planteó que el pasar por Valladolid tenía muchas ventajas. ¿Por qué? Porque desde Valladolid se podía enlazar con muchas líneas, líneas a Portugal, líneas a Galicia, Asturias, a Santander. Es decir, que el paso por Valladolid parece que fue ya desde el principio una condición. Y luego hubo mucha discusión entre Segovia y Ávila, hubo una gran pugna por dónde iba el ferrocarril. Al final se optó por Ávila, el ingeniero en parte que había propuesto el trazado era de Ávila. Al final la línea pasó por Ávila, Medina del Campo, Valladolid y luego se dirigió hacia Burgos. Y Segovia luchó por que esa línea hubiera pasado por Segovia y al final logró una línea propia, Medina del Campo-Segovia, y luego una Segovia-Madrid por el túnel de Guadarrama. Es decir, que al final de estas tres posibilidades se lograron dos y mucho más tarde se acabó en el año 68 la línea Madrid-Burgos directa, que es esta línea que ahora se ha cerrado. Y fijaros que el AVE ha optado por ir al final por la dirección Segovia, por un gran túnel, uno de los mayores túneles de Europa, una verdadera hazaña, para ir a Medina del Campo. Y aquí, como veis, está repitiendo la historia. Va a ir directo hacia Galicia, girará hacia Valladolid, y aquí nacerá la línea León, Asturias. Es decir, que el AVE ha repetido muchas cosas de este primer ferrocarril. Entonces, si vemos los ferrocarriles que van a quedar en Castilla, nos damos cuenta cómo al final poco a poco se van logrando unir las líneas de Castilla. Fijaros que en el 64 ya se ha logrado unir Madrid con Irún, con lo cual ya está la gran línea acabada. En el 66 se ha logrado unir con Santander. En el 63 se llegó a León, muy pronto, pero se fue retrasando la línea, que fijaros que no se acabaría, de cierta manera sí que llega hasta la frontera con Galicia en el año 68, pero hasta el 84 no se acaba la línea, con lo cual queda una línea un tanto truncada. Fijaros que en el 84 Segovia ha logrado unirse con Medina. Fijaros que Salamanca, que había quedado muy apartada porque estaba esperando las líneas de Portugal, en el año 82 llega ya Portugal a la frontera, pero Salamanca va a tener que esperar hasta el 86 para lograr conectar con Portugal, luego lo veremos. Y en el 77 se ha hecho la línea Medina-Salamanca. Como veis, es una fecha intermedia entre estas fechas tan tempranas del 64, que es cuando España empieza a estar toda ya conectada, y las tan tardías del 86. Pero fijaros que aún hay fechas, va a haber fechas aún más tardías. En el 96, fijaros, casi 30 años después de estas primeras líneas, 32 años después, se va a lograr esta conexión, que era una conexión sencillísima, Astorga, Benavente, Zamora, Salamanca, hacia Cáceres. 30 años después, fijaros, casi ya al comienzo del siglo XX. Pero es que aún más tarde se va a hacer la línea Salamanca-Ávila. Era una línea muy sencilla. Fijaros, hay que esperar hasta el 96. Fijaros que nunca se logrará el Ávila-Segovia, ni el Segovia-Soria, ni Soria quedará conectada nunca con Valladolid. En el 95 se hará una línea muy importante, y luego hablaremos de ella, la línea Valladolid-Ariza, buscando el Valle del Ebro directamente desde Castilla. Hubo unos ferrocarriles de vía estrecha muy interesantes que unieron Valladolid con Medina de Río Seco en el año 84 y desde Medina con Palencia y con León. Pero veis, ya son fechas muy tardías, el año 12 y el año 15. Y luego va a aparecer una línea que es Santander-Burgos, Burgos-Soria. Soria se dirige hacia Calatayud, que va a acabarse en el año 29, va a acabarse el Burgos-Soria. Es decir, que son ya líneas, fechas ya muy tardías. Como veis, las fechas clave, que son los años 60, de 1800, hasta el 96, en que queda Castilla Unida. Pero siempre, como veis, el oriente castellano va a quedar muy desvalido. Y uno se planteaba, ¿no pudo haberse planteado con las fechas tan tempranas en que habían llegado? Fijaros que a León se había llegado en el año 1863, muy pronto. Fijaros lo fácil que hubiera sido haber unido León con Zamora, Zamora con Salamanca, en aquellos mismos años, Salamanca con Ávila, para haber unido con la línea del norte Salamanca. O incluso haber seguido a Segovia, también muy sencillo, al norte de la cordillera. O un Segovia-Soria, Soria-Burgos, es decir,
una línea que hubiera unido todas las capitales castellanas y que con los propios radios que salían de Valladolid hacia Burgos, hacia Palencia León y hacia Valladolid Ávila, hubiese quedado toda Castilla perfectamente integrado. Pero como veis, no fue así. Entonces, al final, sí que es verdad que al final la presencia de tantos radios hizo que Castilla, pues hacia 1900 prácticamente, sí que estaba ya bastante atada. Fijaros, la línea del norte, siempre se echó en falta un Burgos-León, luego veremos que hay un ferrocarril de vía estrecha que se hizo, el ferrocarril de la Robla, que era un ferrocarril minero con capital vasco, que al final unió la cordillera, pero muy al pie de la cordillera, alejada de los grandes núcleos. Entonces, como veis, acaban Burgos-Palencia, se unen con esta línea y a través de Palencia con León. Es decir, no existió un Burgos-León directo. León, desde Astorga, acabó unido a Astorga con Benavente en esta línea tan importante, pero tan tardía, y que nunca logró tener gran importancia, que es la línea de Astorga, Benavente, Zamora, Salamanca, Cáceres. Una línea, luego hablaremos de ella, importantísima. Medina del Campo se convierte en un gran nudo, porque desde Medina muy pronto se va a hacer el ferrocarril a Zamora. Fijaros que en el año prácticamente el 63, 64 se llega ya a Zamora, o sea, muy pronto. Y desde Medina va a salir también la línea Salamanca, que se va a acabar en el 77. Es decir, que como veis, Castilla sí que acabó, sobre todo el centro y occidente, que acabó muy trabada. También estos ferrocarriles que hemos visto pequeñitos de vía estrecha, de Medina a Río Seco, luego el Valladolid-Ariza y luego el Soria-Burgos-Calatayud, que por el oriente, ya en el año 29, acabó uniendo. Pero como veis, Soria nunca llegó a estar unida con el resto de capitales castellanas del centro, y Ávila tampoco con Segovia. Es decir, hay una gran trabazón en esta área, pero sí, en cierta manera se abandona todo el oriente. Entonces vamos a hablar ahora de lo importante que fue para Castilla la unión con un gran país que está a su occidente, que es Portugal, que en cierta manera ha marcado la historia de Castilla y sobre todo la historia de León. Fijaros, el aliciente que tuvo Salamanca, esto está visto desde el mar, desde Lisboa podemos pensar, desde Oporto, el aliciente que tenía Salamanca era que desde allí Castilla tenía la posibilidad de enlazar con las líneas de Portugal. Pero así como Norte, la compañía Norte y MZA alcanzó por Madrid un enlace, por Badajoz con Lisboa se realiza el enlace en 1863, una línea que compra MZA. En 1866 queda unido por el sur Portugal con Madrid, pero muy hacia el sur. Sin embargo, la frontera salmantina va a esperar hasta el año 86 para acabar una línea directa a la línea de Coimbra, que es la línea Beira Alta de 1882, que une con la gran línea Oporto-Lisboa, que es la gran línea de Portugal. Es decir, fijaros que Portugal ya en el año 82 ha llegado a la frontera. España va a tardar 4 años más. Y España va a tomar otra decisión, que es desde la zona de Fuentes San Esteban sale otra línea que va a buscar directamente Oporto, que era una de las grandes la gran capital económica de Portugal. Y es un ferrocarril apasionante porque Oporto logra hacer una línea a través del Duero, el aparentemente infranqueable Duero, y llega a Barca de Alba en el año 87, justo a la vez para unir con la línea española. O sea que fijaros cómo el occidente Salamanca tiene toda esta actividad, un tanto tardía, 20 años después de las grandes líneas, pero bueno, es merecedora de alabanza. Y fijaros que Portugal, también ya muy tarde, en el 93, va a hacer la línea que va por el interior de Portugal, la línea de Beira-Baixa, que va hasta Guarda. Portugal va a tener al final 3 líneas para llegar a España, 4 líneas realmente, la de Badajoz, la línea Beira Baja, la línea de que va a Coimbra y la línea de Oporto. Que al final, pero 3 de esas líneas coinciden en Salamanca. Fijaros la importancia que podía haber tenido Salamanca capturando todo el flujo del tráfico del norte de Portugal y en parte de Lisboa también. Fijaros que en 1864 ya funcionaba el Madrid-Irún. Esto está visto de nuevo desde Portugal, desde Oporto. Pues queréis. En el año 64 ya tenemos esta línea que había empezado en Valladolid, que en el 60 ya había llegado a Medina. En el 63 hemos llegado a León y fijaros, en el 64 se ha llegado a Zamora, es decir, que es una línea con mucho potencial. La Compañía del Norte tenía mucho potencial y quería ir atrapando poco a poco todo Castilla. Pero sin embargo,
Aquí aparece una serie de compañías, la Compañía del Oeste, compañías ferroviarias que al final acaban siendo compradas por el Estado. No se dejó que Norte entrara en estas líneas y al final, como veis, las fechas son muy tardías. Fijaros, la gran línea de la Vía de la Plata, la que es Astorga, Benavente, Zamora, Salamanca, Cáceres, se va a acabar en 1896, 30 años después, 32 años después de esta línea, es decir, una generación después. Eso realmente es incomprensible. Pero fijaros que la línea media Salamanca, respecto al año 60, cuando había llegado hasta Zamora en el 64, va a tardar en llegar a Salamanca hasta el año 77. Una línea que empezaron con un capital, en cierta manera, extranjero, pero luego empezó en el año 61, se fue retrasando, al final acabó en el año 77 y la compró la Compañía Nacional de Ferrocarriles del Oeste, que nacionalizó estas compañías que estaban realmente casi con muchísimos problemas. Fijaros, como he dicho también, que hasta Ávila se va a unir en 1926, que realmente son fechas muy tardías. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Como veis, hay un desfase progresivo en el oeste por las grandes líneas. No había capital, no había interés, no había población, no había iniciativa local. Fijaros, ni siquiera Portugal se estaba dando prisa en su enlace norte. Comparar con el año 63 que llegó Lisboa a Badajoz, fijaros que son 20 años después, cuando está llegando por aquí. En verdad que las dificultades son mayores, pero en cierta manera hay un retraso en este oeste español. Le llamaba yo la muerte del oeste. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Fijaros, desde que Portugal se separó de España, realmente Portugal se separa del Reino de León, España basculó hacia el este. O sea, el centro de gravedad de España se mueve hacia el oriente al perderle a Portugal. Entonces, el gran eje que había sido la Vía de la Plata, que era Salamanca, Cáceres, Mérida, Sevilla, León, ese gran eje español se muere al morir Portugal y ese eje pasa a la línea de Madrid, que va a ser la línea de la línea de Valladolid, que desde Madrid luego irá hacia Valencia y Alicante, irá a Sevilla, pero como veis todo muy desplazado ya hacia el este, cuando quizá esa gran línea tenía que haber sido la línea de Salamanca. Es decir, que en cierta manera ni las carreteras que luego se crearon por aquí, ni de la antigua Vía de la Plata, ni el ferrocarril han tenido luego fuerza. Ni siquiera el AVE ha vuelto a bascular todo hacia Madrid, como es natural. ¿Por qué? Pues todo ha sido por ese tremendo problema que crea para la península que un país se desgaje todo su occidente y queda en cierta manera toda esta tierra como una tierra periférica del corazón español. Fijaros que en 1984 y en 1995 se acaba de cerrar este ferrocarril, que fue un ferrocarril muy importante para España, ¿no? Ferrocarril que unía Galicia con Asturias, con Salamanca, Extremadura y con Sevilla directamente, porque Sevilla está muy al occidente, no está en el meridiano de Madrid. ¿No? Todo está forzándose hacia el este, hacia el oriente. Entonces, me pregunto yo, ¿es posible que las relaciones de Galicia, de Asturias, de León, con Extremadura y Andalucía, de sus puertos, el puerto de Gijón, los puertos de La Coruña, de Vigo, su relación con el puerto importantísimo de Algeciras, el puerto de Cádiz, no serán suficientes para generar una línea propia, la antigua línea de la Plata? Fijaros que también esta línea recibiría las conexiones con Lisboa y con Oporto. Es decir, no hay suficiente potencial aquí para generar una línea propia sin tener que pasar por Madrid, que podría ser un Oporto-Sevilla, un Lisboa-Vigo, La Coruña. Hemos hablado, hablaremos Galicia de esta línea, la Lisboa-Vigo. Si España no fomenta la vía de la Plata ferroviaria, se va a adelantar Portugal. Portugal va a atrapar todos esos tráficos desde Algeciras hasta Vigo y La Coruña. Acabarán pasando por Portugal en vez de pasar por España. Quizás es que Portugal se lo merece, porque está adelantándose y porque España está descuidando estas conexiones. Y como digo, si lo hace Portugal,
Los vitales ejes del Mediterráneo, que España aún no lo tiene acabado asombrosamente, han primado las relaciones de nuevo con Madrid, Barcelona-Madrid, Valencia-Madrid, Alicante-Madrid, olvidando este eje del Mediterráneo importantísimo que tanto se reclama. El eje del centro, indispensable, Córdoba, Málaga, Málaga, Córdoba, Madrid, Valladolid, Irún, y de aquí Valladolid, León, Gijón, son complementarios de un tercer eje, que puede ser el eje de Algeciras, Sevilla, Huelva, Lisboa, Porto, Vigo, La Coruña. Si se crean estos tres ejes, claramente, probablemente no sea necesario el eje de la Vía de la Plata. Y ahora fijaros cómo desde Castilla, que está rodeada realmente por cordilleras, fijaros cómo influyó el descenso al mar. El descenso en Orduña hacia Vizcaya se tardó hasta el año 63, se logró. El descenso a Santander, por Bárcena de Piedeconcha, en el año 66 se logró. El descenso a Pajares, ya mucho más tarde, 1884, y 20 años después. La llegada a La Coruña, 1883, también 20 años después. El recorrido hacia Orense-Vigo, que quedó truncado hasta el año 57. Fijaros lo difícil que ha sido para Castilla poder enlazar fácilmente con los puertos del mar del Atlántico. Y fijaros que aquí había una posibilidad. Desde Zamora, que se había llegado muy pronto, en el 63, se podía haber intentado ir por el Duero, era imposible, estaban los arribes del Duero. Entonces el camino claramente es desde Salamanca, con un bellísimo ferrocarril que desciende al río Águeda, por el río Águeda, y llega al Duero. Y ya va por la fosa del Duero hasta Oporto, como hemos visto, 1887. Es decir, que fue el camino de salida de Castilla al mar, al final fue el camino del Duero, y que seguía hasta el puro Atlántico, en Oporto. Y he dibujado este ferrocarril porque, fijaros que Oporto construyó la admirable línea del Duero, asombrosa, que es una línea que buscaba ir a España, sin ninguna duda, para llegar al pie de la meseta, en el inicio de los impresionantes arribes, que era imposible seguir hacia Zamora por los arribes. Y entonces aquí aparece el río Águeda, que lleva un precioso recorrido, nos lleva hacia la meseta hispana, hacia la meseta salmantina. Aquí se bifurcará y por un lado irá por las cordilleras hacia Coimbra, pero por otro lado realiza este descenso vertiginoso. Fijaros que el Duero está a cota 133, mientras que aquí estaremos a cota 700. Y hay un bellísimo puente en Celosía, que es el que logra esa salida de Castilla al Atlántico, que es el salto del Duero del río Águeda, y que cumplió ese viejo sueño de llegar a Oporto siguiendo el Duero. Parecía imposible en Zamora, como digo, por los arribes, pero desde Salamanca era posible bajar y saltar el Duero. Ya solo quedaba seguir al río hasta el mar. Es un descenso vertiginoso y bellísimo en el Salto a Portugal. Y decimos, ¿por qué se retrasó tanto esta Castilla occidental? Fijaros que a Salamanca le dañó el que Asturias y Galicia retrasasen tanto el ferrocarril. Si hubieran llegado antes, si hubieran llegado al potencial, fijaros que en el año 64 ha llegado a Zamora, en el 63 a León, pero hasta el 84 no se logra crear el ferrocarril Asturias y Galicia, y hasta 1957 no se logró unir con Orense. Si estos hubieran llegado antes, si con fechas lógicas en el año 66 hubieran llegado aquí, claro que se hubiera planteado un Zamora-Sevilla a través de Salamanca, a través de todo el occidente de Castilla. Pero no, estos tardaron tantísimo en llegar, hasta el año 84, el de León. Entonces, esta línea de Zamora-Salamanca, pues fijaros que hasta el año 96 no se acaba. De cierta manera, lo que le falló al occidente de Castilla fue el fallo de Galicia y de Asturias en sus líneas. Eso fue, en cierta manera, lo que le falló. Fijaros que en el sur también llevaban con mucho retraso, ¿no? Porque en Mérida había llegado en el 64, en el 66, Portugal a Badajoz en el 63. Es decir, que fijaros que en Zamora está en el 64 el ferrocarril y en Badajoz está en el año 63, en Mérida antes, es decir, que Mérida en el 64. Es decir, que estábamos fechas muy tempranas para haber hecho un ferrocarril que solo tenía de complejo el descenso
hacia el Tajo, desde el Valle del Duero hacia el Valle del Tajo, en la frontera Cáceres-Salamanca. Pero no, se tardó 30 años en hacer este ferrocarril. Esto lo vuelvo a plantear en este dibujo porque afecta realmente a lo que hubiera podido decirse que era el ferrocarril del antiguo Reino de León. Y no solo pesó el retraso en Galicia y en Asturias, ¿no?, sino que Cáceres, también digo, que quedó muy retrasado. ¿Eso qué hizo? Hizo que la poderosa MZA, que compró esta línea, pues al final lograra enlazar en Badajoz en estas fechas, año 66, con lo cual, a pesar de dar mucha vuelta, porque realmente se da mucha vuelta con un tráfico de mercancías de Badajoz que quiere ir hacia Europa, realmente venir por esta línea supone muchísima vuelta para pasar por Madrid, ¿no? Lo lógico hubiera sido entrar por Castilla. Pero fijaros, en una fecha tan temprana se ha logrado la conexión. En 1866 pueden ya viajeros y mercancías ir de Lisboa a Madrid. A pesar de que, como digo, el recorrido aumenta en más de 240 kilómetros. Fijaros que el ferrocarril no va a llegar hasta Cáceres hasta 1881, muy tarde ya también, 15 años después de este ferrocarril. Y quedaba una gran distancia hasta Astorga y la zona de Cáceres, que se había llegado en el 82, pero como digo, era muy sencillo en todo el tramo norte. Al final, en 1896, se culmina la línea. Quizá en esa fecha ya el futuro del ferrocarril había pasado ya. Ahora os pongo este pequeño dibujo, que es el Medina-Salamanca. Iniciado este proyecto en 1861, no se acabó hasta 1877. Cuando uno descubre esta línea, Medina del Campo-Salamanca, en esta gran llanura, no puede imaginar que esta línea fue la línea directa Lisboa-París durante algún tiempo. Pero nunca logró Castilla dar fuerza a sus conexiones propias con Portugal. Las conexiones del sur siempre pudieron más, por Badajoz y por Madrid. Era natural también que capturaban las líneas del sur, capturaban Lisboa, capturaban todos los viajeros de Madrid, y Madrid a su vez capturaba todo el sur hispano y el Levante por las líneas de Alicante. Es decir, que en cierta manera era natural que triunfara la meseta sur en las conexiones. Pero fijaros que esta estrecha pequeña línea al final era ¿quién lo diría?, era la conexión Lisboa-París, y lo fue durante las Exposiciones Universales de París. Quizá este dibujo lo llamo el Arlanzón y el Pisuerga. Fijaros, cuando uno sigue el ferrocarril y el valle que te va acompañando desde Burgos, que se va dirigiendo hacia el Valladolid, con el Arlanzón y luego el Pisuerga, y va oteando a lo lejos las grandes llanuras de Valladolid, creadas por el Gran Duero, que se descubrirá más tarde, no piensa que todo Castilla mira hacia el oeste, como sus ríos, que mira hacia el Atlántico, que mira hacia el mar. Pero en Valladolid la vía va a girar 90 grados, va a girar hacia el sur, hacia la cordillera y hacia Madrid. ¿Por qué se truncó ese movimiento hacia el mar que llevan sus ríos? En parte la geografía, con los arribes del Duero, toda la zona montañosa de las Beiras en Portugal, todas sus sierras norte, parece que impidieron esa continuidad. El mismo Duero se hunde en precipicios enormes, en los arribes. Entonces Castilla queda truncada en esa dimensión, en esa dirección hacia el mar. La historia apoyó ese truncamiento al aparecer el Reino de León, enfrentado siempre a Castilla, que creaba siempre una frontera norte-sur. Cuando luego León pierde Portugal, aún se acentúa más esa gran barrera. O sea que la continuidad hacia el oeste pasó no siquiera al Tajo, sino al Guadiana, porque el Tajo también es muy complicado de seguir. Y España creó allí una frontera más. O sea que la continuidad al oeste se va a dar en el Guadiana, y por allí se va a producir la conexión con Lisboa. Eso, en cierta manera, hace que Madrid cobre más peso aún. Y de esta manera hemos hablando de la cordillera ibérica, hablábamos de los dos corazones de España, ¿no?, la Castilla Vieja y la Castilla Nueva. Estaba claro que iba a triunfar el corazón de la Castilla Nueva, el corazón del sur. Claro, este dibujo que quiere ser muy expresivo de la gran línea que seguía el Arlanzón y el Pisuerga, que tendría que haber seguido
al Duero, haber llegado a Zamora, gira 90 grados. De cierta manera, la geografía, con todas las sierras imposibles de Portugal, con los arribes del Duero, y luego la propia historia, la separación de Portugal, el Reino de León, todas las fronteras que Castilla ha tenido en dirección norte-sur con los reinos del oeste. El mar estaba solo a 200 kilómetros, parecía asombroso, ¿verdad? Y ese giro, que estaba tan cercano a Salamanca, a Cáceres, a Zamora, que podía quizá haberlas atrapado. En cierta manera, León, Galicia, Zamora, Salamanca, Extremadura, estaban quedando en un fondo de saco. No estaban siendo atendidas por el ferrocarril español. Y cuando uno ve el Portugal del norte tan montañoso, surcado por la Sierra de la Estrella, en sierras en todas las direcciones, ve que el Duero es muy imposible de recorrer, muy difícil de recorrer. Y sin embargo ve el sur tan llano, con el Alentejo, con el Algarve, tan fácil, comprende que las comunicaciones fueran por el sur desde el principio. Además, Lisboa es ya la frontera entre dos Portugales, el norte y el sur, el propio Tajo, y ve que ni el Duero ni siquiera el Tajo eran capaces de atrapar esas comunicaciones. Al final, todo conducía a aislar a Castilla y León y a fomentar, como digo, el Valle del Guadiana, la Castilla Nueva y el Badajoz y el Portugal del Sur en Lisboa. De cierta manera, esta línea era la que iba a triunfar. Basta ver esta sección para daros cuenta cómo desde Zamora a Salamanca, los arribes del Duero, y aparecen todas las cordilleras de la zona de Portugal, de las Beiras, de la Sierra de la Estrella, de cierta manera las que dieron origen a los lusitanos, al pueblo portugués. Mientras que desde Lisboa, toda una llanura muy sencilla hacia Badajoz, hacia Mérida, y solo hay que luego rodear los montes de Toledo para llegar a Madrid. Estaba claro cuál era el camino que iba a triunfar. Y ahora vamos a hablar, ya acercándonos hacia el final, de otra línea muy importante. Fijaros, si en todas las líneas radiales que hemos visto, había algo que había sido olvidado: la relación de todo el norte de España y el norte de Portugal con el Mediterráneo, con el Levante, sin pasar por Madrid. Fijaros que la única conexión que había con el Valle del Ebro era en Miranda de Ebro, es decir, muy arriba. Para uno que quiera ir a Barcelona, ha ido demasiado arriba. Y alguien se planteó, ¿por qué no crear una línea que vaya directa al Levante, a Valencia, a Barcelona, sin pasar por Madrid? Y eso fue lo que hizo una propuesta, que fue una propuesta muy temprana. Se plantea ya en el año 63, pero se acabó en el año 95. Y luego la acabó MZA, que era como decir la Compañía del Sur y del Levante, para intentar, enemistada como estaba con el norte, intentar entrar en Castilla, en el corazón de la Compañía del Norte. Y es una línea importantísima, fijaros, porque era la primera línea que se hizo para unir Castilla, no solo con el Valle del Ebro, de una manera muy directa, sin necesidad de pasar por Miranda tan al norte, sino también para unir el Mediterráneo, a través de Teruel, llegar a Valencia. Es decir, que era una línea importantísima. Fijaros que es la primera transversal de España, que podía haber unido Castilla con el Levante, Portugal, todo el norte de Portugal, con el Levante, con el Ebro y con Cataluña. Fijaros la importancia de esta línea. Sus posibilidades fueron enormes. Fue también la ocasión de MZA de dañar a Norte, pero Norte no lo consintió. Norte siguió dominando esta línea, siguió forzando todos los convoys por esta línea, tratando en competencia con MZA, y MZA no logró que esta línea importantísima cobrara fuerza. Ya veis que al final son la lucha entre compañías, algo que es la gran transversal de España, que se ha pedido tantas veces, también la piden los del sur, al unir con el Levante, desde Ciudad Real, desde Badajoz, que tampoco se realiza nunca. Fue la gran línea que tenía un enorme futuro. Y además su recorrido era muy sencillo. Fijaros, realmente seguía el río Duero, algo que era lógico en Castilla. De Valladolid pasaba por Aranda, pasaba por Almazán, y allí, muy suavemente, porque es el punto donde el sistema central desaparece, la ibérica también casi desaparece, para bajar a Ariza y enlazar con la línea de MZA de Zaragoza, Barcelona. Pero es que desde Ariza podía luego en Calatayud enlazar con las líneas que iban a Teruel y a Valencia, y que era una maravillosa transversal de España que pasaba del Atlántico, de la divisoria, al Mediterráneo, evitando el tener que pasar por Madrid, para de Madrid ya tomar las líneas del Levante. Y
En relación con todo esto tenemos la propuesta que hizo Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera. Se plantea un plan del conde Guadalhorce, un plan maravilloso que es tratar de unir la España que había quedado abandonada por esas líneas radiales. Se plantean entonces líneas que ya habían planteándose antes, pues se plantea dar impulso. Por ejemplo, dar impulso al Zamora-Orense para enlazar con Vigo. Luego se planteó directo a La Coruña. Se plantea también esta muy importante, el Burgos-Madrid, una línea directa que uniera Burgos con Madrid. Se plantea el Santander Mediterráneo, una línea apasionante que de Santander iba a través de Burgos-Soria, enlazando por fin Soria con el ferrocarril, enlazarlo con Calatayud y de Calatayud-Teruel-Valencia, Santander Mediterráneo. Se plantea también la línea de Francia por Lérida, fijaros, una línea que va por todo el interior español, ¿no? Es como un gran, y otras líneas que iban atando esas líneas radiales. Fijaros qué apasionante plan que en parte se llevó a cabo y en parte no pudo llevarse a cabo. Nos planteamos al ver la Ibérica y el ferrocarril cómo este ferrocarril que se plantea, Burgos-Soria, luego Soria-Calatayud. Fijaros que la cordillera ibérica no ha dejado ser atravesada, hubo muchos proyectos, lo vimos a la base del ferrocarril de La Rioja y de Navarra. Se logró el Castejón-Ágreda-Soria, que luego se cerró. Intentó Logroño cruzar la cordillera. Al final ha quedado la línea de Miranda, de la Compañía del Norte, y la línea de Madrid-Zaragoza de MZA. En toda la cordillera no queda ya ninguna línea de ferrocarril que atienda hacia Castilla. Fijaros que las fechas las hemos comentado antes. En el año 29 Soria queda unida a Calatayud. En el año 29 y 27 y 29 ya ha logrado unirse con Soria, es decir, Burgos, Soria, Calatayud ya está en el año 29, ya está activa con el ferrocarril central de Aragón, es decir, ya se puede llegar a Valencia. Burgos-Santander quedó truncado porque no se pudo cruzar, lo vimos en los ferrocarriles de Cantabria, se quedó en Ciudad Osante, no logró cruzar la cordillera, era una línea de Ontaneda muy profunda, no, se quedó en Ciudad Osante en el año 30, y que fue una línea apasionante. ¿Pero qué sucedía? Sucedía que era una línea que iba en paralelo a la línea del Ebro, a la poderosa línea que había comprado Norte de Miranda, la antigua Bilbao-Zaragoza, Zaragoza, Barcelona. Claro, era una línea paralela a la otra, pero esta cruzaba el riquísimo Valle del Ebro, enlazaba con Bilbao, mientras que esta atravesaba regiones muy despobladas, toda la zona de Soria. Es decir, da la impresión que hay como una maldición en este oriente castellano, porque todas las líneas que se han planteado para unir con el Mediterráneo y el Levante, todas han fracasado, en parte por la presión del Valle del Ebro y en parte por la presión de Madrid, que quiere que todas las líneas pasen por Madrid. Como veis, ha sido una historia de fracasos y se crea una zona de sombra, que llamo yo, una zona de sombra que es la ibérica, que afecta a Navarra, afecta a La Rioja, que perdieron todas las conexiones con el centro. Afecta también a las conexiones Cantabria-Mediterráneo, a las conexiones Galicia-Mediterráneo, Asturias-Mediterráneo. Afecta a una gran parte de España, incluso al norte de Portugal, Mediterráneo, Levante, que no tendrían por qué pasar por Madrid. Pues es una zona de sombra, aquí la dibujo, que ha nacido del fracaso de todas estas líneas, que habrían sido una gran transversal norte hispana. Y ahora vamos a acabar ya hablando del AVE. El AVE ha vuelto a caer en el centralismo borbónico que marcó las carreteras radiales y luego el liberalismo que marcó los ferrocarriles radiales también. Son todos radios desde Madrid. Madrid-Sevilla, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante, Madrid-Barcelona, Madrid-San Sebastián, Madrid-Oviedo, Madrid-La Coruña. Ni un solo AVE periférico. Ningún AVE Barcelona, Valencia, Alicante, que ahora ya se está discutiendo de hacerlo por fin. Ningún AVE formando un anillo interior, por ejemplo, Valladolid-Zaragoza, o Zaragoza-Valencia, o Valencia-Albacete-Granada, como planteó Primo de Rivera, o Badajoz-Valencia, algo que reclama Extremadura, una conexión entre Atlántico y Mediterráneo directísima, que vendría muy bien para el puerto de Valencia, unido al puerto de Lisboa, una línea transversal este-oeste, lo mismo que vimos en el Valladolid-Ariza, ¿no? Que era transversal este. Pues nada de eso se plantea. O un Oporto-Zaragoza. Solamente algunas autonomías, al unir sus ciudades,
Están iniciando, por ejemplo, los aves periféricos. Por ejemplo, Cataluña lo ha hecho muy bien. El AVE desde la frontera por Gerona, Barcelona, Tarragona logra unir 3 capitales catalanas por la costa para luego ya dirigirse al interior. Algo que no ha hecho Galicia, que lo ha hecho muy mal, porque ha hecho un AVE directo Santiago-Orense, despreciando a todo Vigo, despreciando a Pontevedra, despreciando a todo el sur gallego. Una línea directa a Orense, en vez de haber hecho una línea costera que hubiera. O lo mismo ha pasado en Bilbao-San Sebastián, ¿no? Que realmente sí que en cierta manera podríamos decir que se ha unido Bilbao y San Sebastián. No es muy cierto, pero bueno, al final es una conexión en Y, pero bueno, sí que podríamos decir, pero no es realmente un ave costero. Pues como veis, quizá el primer ave costero que va a haber va a ser el que se dirige a Murcia desde la línea Alicante y que de ahí va a ir a Almería, el primer ave costero, ¿no? Que se va a producir en España. Es decir, fijaros el centralismo del AVE como ha hecho en Castilla lo mismo que hizo el ferrocarril antiguo. Parece asombroso que el AVE a Galicia olvide a Salamanca, olvide a Valladolid, pero es que olvida también a León y atraviesa en diagonal la línea Zamora-Medina. Es cierto que es una tentación muy clara, ya que pasa por Medina, está muy cerca a llegar a Toro-Zamora, ¿no? Y de allí el AVE a Galicia. Es verdad, es una tentación, pero al final atraviesa una tierra de nadie. Y fijaros qué pena que este AVE podría haber ido Medina, Salamanca, Zamora, con lo cual habría quedado unido en la línea del antiguo Reino de León, o podría haber ido a Valladolid, o podría haber ido a Valencia o León, en fin. Pero es que Galicia ha hecho lo mismo. Desde Orense, en vez de unir La Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo, Orense, ha hecho una diagonal. Es realmente asombroso. Fijaros si, por ejemplo, el AVE podría haber ido La Coruña, Pontevedra, Vigo, Orense, Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia, y hubiera enlazado con el AVE de Madrid. Fijaros, habría unido todo el sur de Castilla, realmente el suroccidente de Castilla, y habría unido toda Galicia. Este habría sido probablemente uno de los aves más interesantes. ¿Por qué? Porque habría servido para empezar a crear de allá la famosa Vía de la Plata, probablemente desde Benavente, donde podríamos haber ido a buscar la línea de Orense, Zamora, Salamanca, luego Salamanca-Cáceres, donde ya va a llegar el AVE de Extremadura. Y fijaros qué poco faltaba para haber hecho este AVE. Y a la vez nos habría permitido unir todas estas importantísimas capitales, Segovia, Vila, Salamanca, y todo el sur de Castilla. O la otra posibilidad era haber ido a buscar el AVE de León, desde Orense a Benavente, Benavente a Astorga, León, es decir, el AVE de Asturias. O sea, en vez de haber hecho una diagonal, haber unido por lo menos pues, las capitales del norte, de manera que un gallego pueda ir hacia el norte de España en AVE y no tenga que pasar siempre por Medina del Campo, tan al sur, sino una línea que hubiera servido para unir el norte de España. Unir Galicia con Asturias. Sin embargo, ahora uno que quiera ir de Galicia a Asturias va a tener que venir hasta Medina del Campo, cuando realmente teníamos muy cerca la línea de León. Pero fijaros qué cerca estamos de conseguirlo. Tenemos el AVE a León, Asturias. Tenemos el AVE a Zamora. Qué fácil es esta conexión. Luego habría que hacer la conexión Zamora-Salamanca-Cáceres, porque ya el AVE va a llegar de Madrid a Cáceres, hacia Mérida, y luego va a ir hacia Lisboa. Es decir, que bastaría hacer este tramo, Cáceres-Zamora y Zamora-León, tramos bastante sencillos, excepto el paso de Salamanca-Cáceres, para tener ya un AVE que conectase todo el occidente español. De cierta manera, en competencia con el AVE portugués. Pero este atraparía, si se hubiera hecho bien en Galicia, desde Orense atraparíamos un AVE a Vigo, La Coruña, conectando todos los puertos españoles, como dije antes, con el sur, con Sevilla, Cádiz, Algeciras, Málaga. Pero en fin, llegaremos quizá algún día a verlo, quizá sí. Quizá al final el Burgos-Palencia realmente ya está hecho en esa línea del AVE Valladolid, aunque pase un poco alejado de Palencia. El Palencia-León se ha hecho en la línea de Asturias, es decir, que en cierta manera podemos considerar que estas 3 capitales castellanas y leonesas se han unido al lado de Valladolid. Tenemos desde cerca de Valladolid, desde Medina, la línea Zamora. La línea Zamora se dirige directa hacia Madrid, pero quizá algún día podamos, esta línea tan sencilla como digo, que es unir aquí con el AVE de Extremadura,
que es Cáceres, nos llevaría a Badajoz y luego a Lisboa. Y que hay tramos que realmente están hechos. Y luego esta línea interior de España, que realmente sería el AVE de Miranda a Zaragoza, que tampoco se está planteando, pero que sin duda se va a hacer, el Zaragoza-Teruel, que siempre he olvidado para unir con el Levante, o estas líneas que planteó Primo de Rivera, que era por Cuenca, Albacete, Jaén, Granada, es decir, capturar todo este oriente andaluz, que también ha quedado un tanto olvidado, en unión a la línea Granada-Sevilla, que podría ser la línea que empezó la Junta del Málaga-Sevilla. Y que al final quizás sí que tengamos un día una AVE que una España, que una todas sus capitales, no solo las costeras, sino también las interiores. Y muchas gracias.